No sabía si contar esta historia que me mandó uno de mis seguidores en TikTok, ya que me pareció demasiado grotesca y terrorífica, pero sentía que de alguna manera debía hacerlo para que él pudiera sacar de sí esa culpa que lo agobiaba. Te advierto que lo que estás a punto de oír es muy fuerte, así que si eres demente o estómago sensible es mejor que no lo oigas. Yo tenía un perfil muy pequeño en TikTok en el cual subía historias cortas de terror, ya que siempre me ha gustado este género y únicamente tenía alrededor de 280 seguidores, pero eso no me importaba porque lo hacía solo por diversión. Hasta que un día me llegó un mensaje de una persona que, por respeto, no voy a decir su nombre real ni ninguno de los que menciona en su mensaje, el cual me dejó paralizado y con náuseas. Desde ese día copié y guardé su mensaje y cerré el perfil hasta que decidiera qué hacer. A continuación te muestro lo que me escribió. Lo modifiqué para que tuviera un estilo más narrativo y llamativo para el espectador, ya que el protagonista de esta confesión escribe con muchas faltas de ortografía y sin signos de puntuación, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Sin más, aquí la confesión. Hola, espero que te encuentres muy bien. No sé cómo empezar a contar esto. He estado pensando en las palabras, buscando las maneras, pero parece que ninguna es suficiente. No es fácil, porque esta carga que llevo es como un peso en el pecho que me impide respirar, que me ahoga. Necesito que alguien lo sepa, alguien que pueda entender, o tal vez no. Quizá nadie pueda entender lo que he hecho. Yo era sepulturero, un trabajo que, aunque modesto, siempre lo había hecho con un respeto profundo. No se necesita mucho para hacerlo, pero uno debe tener cierta dureza de corazón, cierta frialdad para cavar una tumba y no pensar en lo que se lleva a la tierra. Hasta hace un tiempo, siempre pensé que yo tenía esa dureza, esa coraza, pero ahora ya no estoy seguro. Conocí a Ernesto desde hace años. Tenía una carnicería en el mercado del pueblo. Una carnicería que nunca estaba muy surtida, pero siempre tenía clientes que no preguntaban demasiado. Él solía venir al cementerio de vez en cuando a dejar flores en la tumba de su esposa. La primera vez que me hizo la propuesta, me reí, pensé que era una broma, una de muy mal gusto. Oye Martín, me dijo, tengo una propuesta que puede interesarte, pero si no estás de acuerdo te pido por favor que no digas nunca que te lo mencioné. Yo le dije que no había problema, sin imaginarme la clase de aberración que saldría de su boca. ¿Por qué no me haces un favor? Si me sacas un poco de carne de esos cuerpos que entierras, te puedo dar algo de dinero, me dijo Ernesto. Y yo lo miré sin entender hasta que vi la seriedad en su rostro. Era grotesco, inhumano, y se lo dije, ¿estás loco, Ernesto? Eso es impensable. Me fui de allí sin mirar atrás, intentando no dejar que la repulsión me siguiera. Él no intentó detenerme, porque probablemente sabía que no era algo tan fácil de asimilar. Pero los días siguieron pasando, y con cada uno de ellos la pobreza era más fuerte. Mis hijos tenían hambre, y no había suficiente con lo que ganaba. Las monedas que caían en mi bolsillo eran pocas, insuficientes, para comprar siquiera un poco de pan. Y las palabras de Ernesto volvieron a mí, una y otra vez, como un eco. Empezaron a hacer sonido de una forma que me asustaba. No es tanto lo que te pido, solo un poco de carne. Al principio me atormentaba con la idea de que estaba considerando algo tan despreciable, pero luego, cuando miraba las caras hambrientas de mis hijos, empecé a preguntarme si tal vez podría hacerlo una vez, solo una vez. Y así, la voz en mi cabeza se hizo más fuerte, más convincente. Volví a ver a Ernesto unos días después, y antes de que pudiera pensar en lo que hacía, le dije que sí. Recuerdo su sonrisa, una sonrisa que me heló la sangre. Me dio unas cuantas indicaciones, como si estuviera enseñándome a cortar un pedazo de carne de res. Nada muy visible, nada que se note, me dijo. Solo toma lo que puedas de donde nadie lo vea, los brazos, las piernas. Sentí náuseas de la frialdad con la que hablaba este ser humano, pero le dije que sí. Tenía que hacerlo rápido, tenía que ser eficiente y sobre todo tenía que ser discreto. La primera vez me quedé solo en el cementerio al caer la noche. Cuando todos se habían ido, miraba el cuerpo en la tumba recién abierta.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la navaja. No tenía herramientas adecuadas, no podía usar las de la carnicería porque levantaría sospechas, así que usé lo que tenía a mano, una navaja vieja que había encontrado en mi casa. Estaba sin afilar, oxidada, y me cortaba la mano cada vez que intentaba usarla, pero no podía pedir más. Me arrodillé junto al cuerpo y empecé a cortar. Dios mío, el sonido de la piel rasgándose, de los músculos separándose, era como si estuviera cortando cuero mojado. El olor era insoportable, una mezcla de tierra húmeda y algo que no puedo describir. Me dieron ganas de vomitar, pero seguí, tenía que hacerlo. Tomé lo que pude, tratando de no pensar, tratando de no sentir. Cuando terminé, me senté junto a la tumba, con las manos cubiertas de sangre. Sentía el peso del cuerpo, pero sobre todo sentía el peso de lo que acababa de hacer. Ernesto vino después, como acordamos. Llegó en silencio, vestido con ropas oscuras. Me acerqué a él con la bolsa en las manos, una bolsa vieja que había encontrado en mi casa, y se la entregué. Él la tomó sin decir nada, sin mirar siquiera. Solo me dejó unas pocas monedas en la mano y se fue sin una palabra. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo la vergüenza y el asco como nunca antes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando los latidos de mi propio corazón, preguntándome en qué me había convertido. Pero al día siguiente, mis hijos comieron mejor de lo que habían comido en semanas, y eso me hizo sentir un alivio extraño. Fue suficiente para pagar mi culpa, aunque fuera por un momento, así que lo hice de nuevo, y otra vez, cada vez prometiéndome que sería la última, cada vez odiándome un poco más. A veces me despierto en la noche sudando con la imagen de esos cuerpos frente a mis ojos. Me veo a mí mismo de rodillas en la tierra, cortando, recogiendo trozos de carne como un carnicero de pesadilla. Me arrepiento, de verdad, lo juro, pero seguí haciéndolo por un buen tiempo, porque necesitaba el dinero, porque mis hijos me necesitaban. Me pregunto si era yo el único proveedor de Ernesto, si además de carne humana vendía algo más, si otros carniceros tenían esta misma práctica. Son tantas preguntas que prefiero ignorarlas. Pero de algo sí estaba seguro, y era que nunca compraría carne para mi familia en esa carnicería. Ahora, 10 años después, siento que no puedo escapar de los recuerdos, no puedo escapar del peso de lo que hice. Trato de convencerme de que fue por necesidad, por mis hijos, pero ¿acaso eso me justifica? ¿Acaso me limpia las manos de la sangre que siento todavía? Quizá no me perdones por contarte esto, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien supiera que aún, después de tantos años, siento el frío de aquella navaja, el peso de aquellos cuerpos y el dolor de mi propia alma. Desde que publiqué la historia del carnicero y el sepulturero, la cual te dejo en la descripción de este video, he recibido varios correos más de situaciones parecidas, los cuales me hacen imaginar que este tipo de prácticas no son tan poco comunes como las imaginaba. Un día recibí un mensaje en mi correo de un suscriptor. Lo que comenzó como un saludo ordinario, pronto se convirtió en una confesión sorprendente y profundamente grotesca. Esta es la historia de cómo ese mensaje cambió mi perspectiva sobre el ser humano. Debo decir que he modificado los nombres originales y le he dado un toque más narrativo para hacer la historia más atractiva al espectador. Aquí está su confesión. Nunca pensé que acabaría escribiendo esto. Durante 10 años, el peso de lo que hice se ha estado acumulando como una sombra silenciosa que se alarga con el tiempo. He ganado una fortuna y he alcanzado un reconocimiento que muchos envidiarían, pero el precio que he pagado ha sido más alto de lo que podría haber imaginado. Ahora, en mis últimos años, siento la necesidad de confesar lo que realmente ocurrió, con la esperanza de encontrar algo de redención, aunque sea confesándolo por este medio. Hace una década tenía un restaurante de comida rápida. Era un lugar modesto que ofrecía pollo frito y hamburguesas. Las cosas iban relativamente bien. Mi restaurante proporcionaba suficiente dinero para mantenerme a mí y a mis empleados y pagaba los gastos del negocio. La vida era normal, si se puede llamar así.
pero había algo dentro de mí que siempre ansiaba más. No quería conformarme con lo que ya tenía. Deseaba que mi restaurante fuera el mejor de la ciudad. Fue entonces cuando decidí comenzar a experimentar con las recetas de mis hamburguesas. La idea era crear una torta de carne que fuera única, una que destacara entre la competencia. Empecé mezclando carne de res con pollo y cerdo. Probar estas mezclas me llevó a darles a mis empleados la oportunidad de probarlas también. Los resultados eran variados, pero nada realmente espectacular. Sin embargo, mi ambición seguía creciendo y no estaba dispuesto a detenerme. Mis experimentos comenzaron a volverse más osados. Empecé a probar mezclas que iban más allá de lo que cualquiera consideraría aceptable. Carne de perros, gatos, ratas, incluso una vez intenté con cucarachas. Recuerdo que cuando serví las hamburguesas de cucarachas a mis empleados, recibí críticas sorprendentemente favorables. Les decía que era simplemente carne de res con un condimento especial. Mi negocio empezó a prosperar más, pero aún no era suficiente. La ambición me impulsaba a buscar algo aún más impactante. En ese momento me preguntaba si sería posible crear hamburguesas con carne humana. La idea era horrenda y, por supuesto, sabía que nunca podría obtenerla de manera legal o ética. Pero la curiosidad y el deseo de crear algo verdaderamente único me atormentaban. Nunca me atreví a actuar sobre esa idea, al menos hasta que un cliente hizo un comentario que lo cambió todo. Era un día cualquiera, cuando un cliente me dijo algo que me dejó estupefacto. Mencionó que sus compañeros de trabajo mueren por probar una hamburguesa así, aunque nunca lo podrían hacer. Me sorprendió escuchar eso y le pregunté a qué se refería. Resultó que trabajaba en un cementerio como sepulturero. En ese momento me di cuenta de que tenía una posibilidad, una forma de conseguir carne humana, aunque no sabía cómo abordar la solicitud. La idea quedó grabada en mi mente. Pasaron unos días y el sepulturero volvió a mi restaurante. Aproveché la oportunidad para hablar con él. Le ofrecí una cantidad de dinero que no era una fortuna, pero que era suficiente para pagar 2 semanas de su salario. Le expliqué que tenía una propuesta confidencial. Si aceptaba, perfecto, y si no, le daba la mitad del dinero para que guardara el secreto. Edgar, el sepulturero, accedió. Lo que le pedí fue sencillo pero macabro. Necesitaba un poco de carne humana de un cadáver fresco para experimentar con una nueva receta de hamburguesas. Edgar aceptó, ya que el dinero era atractivo y obtener una pequeña cantidad de carne no parecía una tarea demasiado complicada para él. En unos días, Edgar regresó con la carne. Me apresuré a hacer una nueva mezcla de hamburguesa combinando carne humana con res. Los resultados fueron deslumbrantes. Mis empleados estaban entusiasmados con el sabor, describiéndolo como algo que nunca habían probado. Les dije que era una mezcla especial de cerdo, res y cordero. Las ventas comenzaron a dispararse de manera exponencial. Con el aumento de las ventas, la demanda de carne humana se volvió insostenible. Edgar y yo hicimos un trato para que me proporcionara más carne, pero pronto me di cuenta de que necesitaba una fuente más constante. Así fue como encontramos un traficante en la Deep Web que podía proporcionarnos toda la carne que quisiéramos. Era un momento en el que mi fortuna comenzó a crecer de manera vertiginosa. Me compré varias casas, autos de lujo y viajé por todo el mundo. La vida que llevaba era más allá de mis sueños más ambiciosos. Edgar y yo estábamos en un gran negocio, pero, como todo lo bueno, llegó a su fin. Después de varios años, Edgar falleció y perdí el contacto con el proveedor de carne. Sin él, mi negocio estaba condenado. Decidí retirarme antes de que las cosas se desmoronaran por completo. Había alimentado a un pueblo entero, tal vez incluso a un país, con algo que ellos nunca habrían imaginado. Nunca se lo conté a nadie y me he llevado ese secreto conmigo hasta hoy. En ese momento, mi lujuria por el dinero y el éxito me impidió sentir culpa.
solo me importaba cuánto más podía ganar. Pero ahora, en los últimos años de mi vida, el arrepentimiento me consume. Espero que aquellos a los que esto les afectó sin saberlo puedan encontrar en su corazón la capacidad de perdonarme. Yo nunca me perdonaré por lo que hice, y esta confesión es todo lo que me queda para intentar encontrar algo de paz. Espero que al menos al contar mi historia, las personas tomen conciencia de que a veces lo que consumimos puede ser más oscuro y perturbador de lo que imaginamos. Mi ambición me llevó a cruzar límites que nunca debía haber tocado, y el precio que pagué fue alto, no solo en términos de mi conciencia, sino también en el daño que pude haber causado. Esta historia me la mandó uno de mis suscriptores al correo que puedes encontrar en mi perfil. Me cuenta sobre un lugar clandestino en el que trabajó, el cual no te imaginarías ni en tus propias pesadillas. Te advierto que lo que estás a punto de ver es muy fuerte, así que si eres de mente o estómago sensible, es mejor que no lo veas. Acá está su historia. No sé por dónde comenzar, quizás porque al poner en palabras lo que he cargado durante tanto tiempo, temo que el peso sea aún más insoportable. Tal vez porque una parte de mí se niega a enfrentar el hecho de que lo que hice fue real, que esas memorias no son un simple mal sueño, pero ya no puedo seguir cargando esto solo. La culpa es como un ácido que corroe mi alma, y la única manera de intentar liberarme, aunque sea un poco, es sacarlo a la luz. Hace mucho, trabajé en un lugar del que no hablo con nadie. Era clandestino, oscuro, no solo en su ubicación, sino en todo lo que representaba. Era un lugar en el que se servían platos con carne humana, sí, así como lo oyes. Se encontraba en el sótano de un hotel que, a simple vista, era un lugar más, un edificio inofensivo en medio de la ciudad. Cualquiera que pasara por ahí jamás se imaginaría lo que sucedía debajo de sus pies, pero yo lo sabía, yo lo viví, y todavía me atormenta cada día de mi vida. El restaurante no era para cualquier persona, solo se podía entrar con invitación, una que no cualquiera obtenía. Era necesario ser alguien importante, adinerado, y estar dispuesto a hacer cosas que la mayoría de los mortales no se atreverían ni a imaginar. El jefe del lugar, una figura que nunca conocí en persona, pero que todos temíamos, era quien controlaba ese pequeño y retorcido universo. No lo sé con certeza, pero creo que ni siquiera los clientes más distinguidos lo conocían. Todo se manejaba con un secretismo tal que a veces dudaba de mi propia existencia dentro de esos muros. Los comensales llegaban siempre vestidos de manera impecable, ocultos bajo elegantes antifaces que supuestamente protegían su identidad. Pero, con el tiempo, los ojos se acostumbraban a los detalles, y aunque nadie lo admitía abiertamente, muchos de esos rostros eran fáciles de reconocer. Políticos, artistas, figuras públicas que fuera de ese sótano caminaban entre la gente como cualquier otro ciudadano. Recuerdo al alcalde de la ciudad, un hombre que hablaba en público sobre la justicia y la moral, pero que en lugar mostraba su verdadero rostro, uno lleno de hambre, de deseo retorcido, y yo los servía, les ofrecía lo que más anhelaban, aun cuando sabía que estaba siendo cómplice de algo monstruoso. Lo peor de todo, lo que me atormenta más que cualquier otra cosa, es lo que vendíamos, carne, pero no cualquier carne, carne humana, y al principio eso creía. Se servían platos que harían temblar a cualquier estómago, lengua, ojos, cerebros. Era grotesco, sí, pero la paga era tan buena que en esos primeros días intentaba convencerme de que todo era legal, de que solo estaba haciendo un trabajo más. El proceso era espantoso, las personas llegaban sin vida, o al menos eso nos decían. Los empleados, como yo, teníamos que desmembrarlas, destazarlas con precisión quirúrgica, cortar la piel, abrir sus cuerpos y sacar los órganos. La sangre se recogía en cubetas enormes, no solo para deshacernos de ella, sino porque se usaba para preparar cócteles que los clientes degustaban como si fueran delicados vinos. Había un orden en todo esto, un ritual macabro que debía seguirse al pie de la letra.
Cada corte, cada órgano, todo tenía su lugar y su propósito. A veces me sentía más como un verdugo que como un trabajador de un restaurante. Era difícil de soportar, pero lo hacía porque necesitaba el dinero. Mis manos temblaban al principio, pero con el tiempo se endurecieron y mi alma se fue apagando poco a poco. Aún así, había algo que siempre me rondaba la cabeza. ¿De dónde sacaban los cuerpos? Un día la curiosidad me venció y le pregunté a uno de mis compañeros. Él me miró con una mezcla de lástima y temor. Me dijo que, por lo general, eran personas callejeras, gente que nadie echaría de menos, pero luego, en voz baja, añadió que si no había carne, tenían otros métodos. Nunca quiso explicarme qué significaba eso, pero no tuve que pensarlo demasiado para entender que algo mucho más siniestro ocurría. Trabajé allí durante 7 largos años, 7 años en los que cada día me enfrentaba a la repulsión de lo que hacía, a la náusea de saber que estaba sirviendo platos hechos de carne que quizá no provenía solo de animales. Hubo veces en las que otros empleados desaparecían, simplemente eran llamados a la oficina de la gerencia y no volvíamos a saber de ellos. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabíamos. Al día siguiente, mágicamente, nos llegaba un nuevo cargamento, justo cuando el empleado había desaparecido. El miedo nos mantenía callados, el miedo y el dinero. El restaurante cerró de repente, nunca supe exactamente por qué. Algunos dijeron que fue porque las autoridades estaban comenzando a investigar, otros que fue simplemente porque el jefe había decidido que ya no era rentable. Lo cierto es que, cuando finalmente cerraron las puertas, me sentí aliviado y aterrado al mismo tiempo. Aliviado porque no tendría que seguir siendo parte de esa pesadilla, pero aterrado porque sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar lo que había hecho. Salí ileso, al menos físicamente, pero mi alma no ha sido la misma desde entonces. Hay noches en las que no pude dormir, porque los recuerdos regresan. Las imágenes de los cuerpos destazados, la sangre corriendo por mis manos, los rostros de los clientes ocultos tras sus máscaras, pero tan fáciles de identificar. A veces incluso llego a pensar que fui uno de ellos, que al aceptar ese trabajo me convertí en un monstruo más. No hay día en que no me arrepienta, y aunque la paga fue buena, aunque podría justificarme diciendo que lo hice por necesidad, la verdad es que nada de eso importa. Lo que hice no tiene excusa, y lo sé. Lo supe desde el primer día que pisé ese sótano, y ahora esa culpa es mi compañera constante, una sombra que no me abandona, un recordatorio de lo que fui capaz de hacer por dinero. No sé si algún día podré perdonarme. Si te gustó esta historia, te invito a que veas las otras que tengo en mi canal y te suscribas para más contenido como este. Buenas noches.